Bien, bueno, ahí estamos grabando. Entonces vamos a continuar con todos esos conceptos que estuvimos viendo en la clase anterior. Lo que sigue en el apunte es, ¿qué es la gráfica de una función? ¿O de qué hablamos cuando hablamos de la gráfica de una función? ¿Sí? ¿Cómo lo definimos? Sí. Me están diciendo que teníamos que hablar de la doble solución de la raíz de x. Ya enseguida voy a hacer hincapié en eso. ¿Cómo se define o cómo se construye? ¿Y qué es lo que tomamos cuando hablamos de la gráfica de una función? ¿Y qué diferencia hay con la función? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de la gráfica de una función, ¿cómo la definimos? La vamos a simbolizar de esta manera. Aguarden un segundo que ahí voy. Tenemos la gráfica de una función, la podemos poner así, o graph f directamente, o grf, es un conjunto de puntos en el plano. ¿Y cuáles son esos conjuntos de puntos? Serían xy, o sea, un par ordenado, ¿sí?, que vamos a ver nosotros en el plano, espero que se ajuste a la definición que yo tengo en el apunte, tal que x va a pertenecer al dominio de la función. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer en la gráfica de la función? ¿Cómo la vamos a construir? Por medio de un par ordenado, ¿sí? De manera tal que x esté en el dominio e y sea igual a f de x. Voy a ponerlo aquí, e y sea igual a f de x. O sea, a cada valor del dominio le va a corresponder un único y bien determinado elemento en la imagen. ¿Quieren preguntar? Bien. Cualquier cosa, si quieren hacer una pregunta, abran el micrófono y consultan. No sé si esto sería el concepto que tenemos en el apunte de gráfica de una función. Ahora, ¿cómo construimos la gráfica de una función? Para eso me voy a ir al GeoGebra. Aguarden un segundo, que creí que lo tenía abierto y no lo tengo. Ahí vamos. A ver, ya se los muestro. Bien, GeoGebra. Por ejemplo, ¿cómo se da esto de la gráfica de una función? Vamos a suponer que yo tengo la función, creo que habíamos trabajado la clase pasada con la función f de x, estoy mirando, f de x igual a x cuadrado, esa es una de las gráficas que habíamos visto. Entonces, volviendo al GeoGebra, si f de x es igual a x cuadrado, si x vale 1, f en 1 me da 1. Entonces tendría que, para 1, en x, le corresponde 1 en y. ¿Cómo grafico eso? Por medio de un punto en el plano donde ubico 1 en x, 1 en y, y en la intersección tengo un punto de la gráfica de la función. Seguimos con f de x igual a x cuadrado. Habíamos hablado que si x vale 2, yo voy a tener que si x vale 2, iba a valer 4, porque la ley es x cuadrado. O sea que para 2, la función va a valer 4. Y ahí tengo dos puntos de la gráfica de la función x cuadrado. Puedo tener más puntos, ¿sí? De acuerdo a cómo yo empiece a estructurar.
Cuando x vale 0, para x igual a x cuadrado, tendré el 0, 0, otro punto. Cuando x vale menos 1, y va a valer 1, porque un menos 1 al cuadrado me da 1. Y así puedo ir formando todos los puntos, ¿sí? Y puedo unir todos los puntos de la gráfica de la función, y voy a obtener lo que se conoce como gráfica de la función, que sería un conjunto de puntos en el plano, tales que los valores de x están en el dominio de la función y los valores de y están en la imagen de la función. Yo voy a hacer la gráfica de esta función, que va a ser igual a x, no está pasando por todos los puntos. Ahí la tenemos. Fíjense, ahí tengo la gráfica de mi función, que pasa por un montón de puntos. Este punto E se me traspapeló porque no tiene que estar. Ahí tengo la función y igual a x cuadrado, y voy a ver que todos los puntos están ahí. Por ejemplo, si x vale 4, y va a valer, o 5, a ver si lo puedo hacer con 5, no puedo, va a ser 25. Fue la gráfica. No sé si todos entienden, si alguien quiere preguntar algo. No, sí, sí, entiendo, profe. Perfecto, muchas gracias. Quería hacer si x vale a 3 para marcarlo sobre la gráfica. Lo voy a poder marcar. Si x vale 3 y valdría 9. Fíjense que tengo ese punto acá. ¿Sí? Uniendo todos los puntos, obtengo lo que se llama, o lo que conocemos como la gráfica de la función. O sea, una cosa es la ley de la función. Vuelvo a pizarrón electrónico. O sea, una cosa es la ley de la función, que era la que yo estuve trabajando, es f de x igual a x cuadrado. Esa es la ley de mi función. Y otra cosa es la gráfica de la función. Cuando yo me refiero a la gráfica de la función, me estoy refiriendo al esquema que me representa todos los puntos del plano. O sea, lo que estábamos viendo recién en el GeoGebra. Ahí lo tenemos, ahí lo volvemos a ver. Bien, voy un poco ahora con otra vez el pizarrón. Si quieren apagar las cámaras, si les queda cómodo, yo porque por ahí, como somos tantos, hay interferencias. Bien. Perfecto. El profe. Sí, te escucho. No, decía sí que apagamos la cámara. Ah, bien, gracias. Me parece que va a ser más cómodo para todos. Ahora bien, voy a responder dos dudas de la clase anterior que me habían preguntado. La primera de ellas es, un compañero me dijo, me habló de una función cuya ley era esta, x sobre x. Y esto lo quiero aclarar porque es muy, muy importante que lo veamos. Y otra función puede ser, por ejemplo, g de x igual a 1. ¿Qué diferencia hay entre estas dos funciones? Muchos de ustedes me pueden decir, ah, son iguales, porque x dividido x me da 1. O sea que la f y la g se trata de la misma función. Esa es una duda que me había hecho uno de los compañeros la clase pasada. Por eso la quiero responder hoy, que ya hablamos de dominio, o sea, sabemos qué es el concepto de función, dominio, codominio, y luego vamos a ver lo de la ley de la función. El compañero me preguntó esto, ¿cómo, ¿qué pasaba con la función f de x igual a x sobre x? Bueno, yo ya les voy anticipando que f y g son dos funciones distintas. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la igualdad de funciones, o sea, cuando dos funciones son iguales, cuando tienen la misma ley y cuando tienen el mismo dominio. Eso no está en el apunte, así que sería importante que lo anotaran. O sea, dos funciones van a ser iguales cuando la ley sea la misma y cuando tengan el mismo dominio. Entonces vamos a ir analizando cada una de ellas.
La primera es la f de x igual a x sobre x. Y ustedes me pueden decir, la f y la g son iguales, porque x sobre x es igual a 1. Tienen la misma ley. Aparentemente sí, hasta ahí yo podría decirles que está todo bien. Ahora, cuando vamos a analizar el dominio de la primera función, el dominio de la f, fíjense que como es x sobre x, yo no puedo dividir por 0. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que nuestra variable x de ahora en más es una variable real, es un número real, y no está definida la división por 0 de los números reales? En consecuencia, yo ahí no puedo poner cualquier real en el dominio, porque el 0 no me lo va a admitir. Cualquier otro sí, porque la única restricción que tengo es el 0. En consecuencia, el dominio de esta f son los reales menos el número 0. Cuando yo voy a la otra función, a la g, y quiero pensar en el dominio de g, ¿qué pasa con el dominio de g? Fíjense que ustedes acá pueden poner cualquier función, perdón, cualquier valor de x. Yo acá puedo poner 1, puedo poner 2, puedo poner 3. El tema es que la imagen va a ser siempre la misma, siempre me va a devolver 1, o sea que no tendría problemas. Pero yo puedo poner cualquier x, no hay ninguna restricción, porque en la ley no tengo ninguna operación ni ninguna cuestión que me esté molestando o modificando la imagen. En consecuencia, el dominio de G son todos los reales. Y si bien la F y la G parecían distintas, perdón, parecían iguales, estamos viendo que son distintas porque tienen distinto dominio, ¿sí? En el 0, en el caso de la F, no hay función, en el caso de la G sí, y ya eso me da la pauta que las funciones son totalmente distintas. O sea que es muy importante analizar el dominio de las funciones para determinar si son iguales o no, ¿sí? Lo que aparentemente parecen funciones iguales. Si no hay dudas, sigo. ¿Serían constantes? La que sería constante es la G. La Mm, F no, porque vas a tener después. Yo ahora estoy analizando, haciendo como un análisis incipiente de esto, porque hay cuestiones que todavía no saben, no hemos hecho gráfica de funciones. mm, Pero sí, la función G sería una función constante porque siempre me da en su imagen 1. La F tendría todos los valores ujú. constantes, pero en 0 no existe. Entonces, Y Ah, una hipérbola, profe, que nunca toque el cero. no sería una hipérbola la F, porque la hipérbola tiene determinadas condiciones. O sea, no tendría una asintoticidad en 0, como lo que conocemos como hipérbola Sí. o como carácter asintótico de la función. De todas maneras, yo estoy yendo un poco despacio, no sé adelante, porque eso sí, lo vamos a discutir más adelante. Así que más adelante, si quieren, lo vamos discutiendo. Yo quise hacer esta salvedad hoy porque uno de los compañeros la clase pasada me planteó esta función y como venía ahora justamente al caso, eh, es lo que quise explicar. Cualquier duda pregunten, no hay ningún problema. Yo eso que sí. ustedes me preguntan ahora lo vamos a tratar, no sé si hoy, la próxima casi seguro vamos a hablar de eso. Otra de las dudas que me hicieron, que me preguntaron, que hoy me la recordó uno de los compañeros porque sinceramente no me acordaba, es un poco el tema de las funciones. Y yo había hablado de la función raíz de x, y había dicho que la raíz de 1 me da más menos 1, y que esto violaba un poco el concepto de función, porque un mismo valor del dominio no puede tener dos imágenes. Entonces, necesito hacer algunos cambios, ¿sí?, en esta función raíz de x. En la gráfica se entiende un poco mejor. Ahí voy a ir a la gráfica de la función. Necesito otra gráfica. A ver, aguárdenme que voy a un nuevo archivo.
Bien. Por ejemplo, a ver si puedo hacer una función de este tipo. A ver si me sale. Ahí va. Vamos a suponer que todo esto que están viendo ahí, esa curva, fuera de un solo color, que no tuviera dos colores. Fuera una misma curva. A mí se me ocurrió hacer una regresión, volver a la escuela primaria, y se me ocurrió hacer un dibujito en colores. No quiero perder tiempo, no las quiero modificar. Bien, si acá el GeoGebra tiene algo que yo puedo hacer, que no sé si no me deja acá. A ver, aguárdenme, así queda mejor. No puedo. A ver, un solo color. Para que lo entiendan mejor. Ahí va a quedar. Ahí estamos. Esta es una sola curva que yo les planteo. Y haciendo un análisis gráfico de toda esta curva, que es una sola curva, lo que yo quiero preguntar y lo que quiero que analicemos entre todos es si esta curva se puede considerar una función. No. No. No, porque para un valor de X tenés dos valores de Y. Correcto. Para uno tengo dos valores de Y, para dos tengo dos valores de Y, para todos tengo dos valores de Y. Entonces considero que esta curva, cuya gráfica estamos viendo acá, no es una función por ese motivo. Esta curva, ¿qué tiene de particular? Esta curva sería la función raíz de X. O sea que de la única manera que raíz de X sea función, es que yo solamente tome en las imágenes los valores positivos, porque si no, no sería función. ¿Sí? Otra forma de detectar si una curva es o no función, eso no se los había dicho todavía, lo voy a decir ahora, es trazando rectas paralelas al eje Y. Y si por cada recta me corta a mí en más de un punto, entonces quiere decir que esa curva o esa gráfica no es una función, no es una función real de variable real. Acá estoy haciendo un montón, se me ocurrió hacer un montón de rectas, ¿sí? En realidad segmentos de rectas, y fíjense que por cada recta o por cada segmento de recta, la curva corta en dos puntos distintos. Quiere decir, eso me da la pauta gráficamente de que esto no es una función. Ese es el caso de la función raíz de X. O sea, la única manera que yo puedo, voy sacando todos esos puntos, que yo puedo decir que es función, es que la raíz de X, que la raíz de X sea positiva, que era lo que habíamos visto en la clase anterior. O sea que yo acá tendría que modificar, cuando hablo de raíz de 1, solamente me tiene que dar 1, o sea, la raíz positiva. Acá hay podría ser el valor absoluto de la raíz de X. Correcto, podría ser el valor absoluto. No lo ponemos, el valor absoluto, lo que sí consideramos es que en realidad como tiene dos soluciones, yo puedo hablar de esto como función que no se pone igual a más raíz de X. Cuando pongo así, lo que estoy indicando que de las soluciones más menos, solamente considero la positiva, y esa curva sería la curva raíz de X, positiva. Y si no puedo poner menos raíz de X, que acá sí se pone el menos, vamos a poner en negro ahora toda para que la vean mejor. Ahí se ve mejor.
¿sí? Serían dos funciones diferentes. Generalmente cuando tengo raíces de índice par que tienen dos soluciones, va a ser función, o las soluciones positivas, que no le voy a poner más, directamente al no ponerlo, entiendo que estoy tomando la curva más raíz de x, y cuando le ponga el menos, entiendo que tengo la curva menos raíz de x. Bueno, eso era un poco lo que estaba pasando con el programa GeoGebra, ¿sí? Yo ahí tenía dos curvas, que eran la raíz de x y la menos raíz de x. Ahora vamos a volver. Las vamos a escribir. Fíjense que el programa, como funciones, a ver, me voy a GeoGebra, que no lo están viendo. Y igual a que tenemos, esa sería más raíz de x como una curva, y el mismo programa, fíjense que me lo pone como dos curvas diferentes, ¿sí? Ahí estamos, ¿sí? Son dos funciones totalmente diferentes, la más raíz de x y la menos raíz de x. La que está en rojo, la gráfica en rojo, es más raíz de x, y la otra es otra curva totalmente diferente, que es menos raíz de x. Ahí, tomando las curvas por separado, no violo el concepto de función. Otra cuestión a analizar es, yo puedo poner una curva de este tipo. Vamos a analizar otra curva. Por ejemplo, una circunferencia. No sé qué ecuación tiene, tampoco me interesa indagar cuál es su ecuación, ¿sí? No vamos a trabajar nosotros acá con circunferencias, pero si yo la veo, observen que esta curva, que ustedes conocen de la escuela primaria, secundaria, que se llama circunferencia, no es una función, ¿sí? Más allá que no sé cuál es su ley, no la vamos a analizar tampoco, gráficamente vemos que esta curva no representa una función. ¿Por qué? Y porque para un mismo valor del dominio, como podría ser 0,5, tengo acá una imagen y acá otra, tengo dos imágenes diferentes. O sea que esto no va a ser una función. Otra posibilidad, ¿se acuerdan que la vimos recién? Que era, para ver si una curva era función, era trazar paralelas al eje de la Y, y si por cada paralela, ya con una que me corten más de un punto, eso quiere decir que esto no es una función. No sé si tienen dudas hasta acá, consúltenme lo que necesiten saber. No, se entiende, profe. Se entiende bien. Bueno, vamos a ver, vamos a seguir entonces un poquito ahora con el pizarrón. Vamos a dejar el pizarrón Word. Vamos a trabajar un poco con algunos dominios, ¿sí? Y algunas funciones, que luego con Matías van a intensificar en la práctica. Vamos a ver, calcular el dominio de las siguientes funciones. Primera función. Vamos a ver x cubo más x cuadrado más x menos 6. Esta primera función. Lo que me interesa a mí es ver el dominio de esta función, analizar el dominio de la función f. Vamos a poner acá al ladito, si es que podemos. ¿Cuál va a ser el dominio de f? Bueno, recuerden que los x, esa famosa variable x, son números reales. Entonces, para analizar el dominio, lo que tengo que ver es qué valores de esa variable independiente x yo puedo introducir en la función para que me devuelva una imagen, para que a partir de todos esos valores del dominio, qué valores tienen imágenes. Los que no tienen los excluimos. Bueno, ¿cómo analizamos el dominio? Acá lo que me fijo es que yo puedo poner cualquier x. ¿Por qué? Porque cualquier número real es factible de ser elevado al cubo. La operación potencia está definida
para los números reales. Lo mismo sucede con x cuadrado, ¿sí? La potencia está definida para todos los reales. Todos los reales se pueden multiplicar por otro real, en este caso 5. También se puede sumar, así que hasta acá vengo con todos los reales. Lo mismo pasa con 7x. A 7 lo puedo multiplicar por cualquier real y después restarle 6. ¿Qué quiere decir? Que el dominio de esta función son todos los números reales. Vamos con otra. ¿Qué pasa si a mí la función que me ponen ahora es x igual a 2x más 3 sobre 7x menos 5? ¿Cuál es el dominio de esta función? Y bueno, acá tengo un análisis similar o parecido al anterior. Tengo que buscar qué valores de la variable puedo poner, ¿sí? ¿Cuál es el conjunto más amplio de x que yo puedo poner dentro del campo de los reales para obtener una imagen? Bueno, acá veo que está todo bien. 2 por cualquier número se puede multiplicar, le puedo sumar 3, puedo hacer un montón de cosas. Ahora, acá tengo un cociente y eso es algo que me está llamando la atención. No puedo dividir por 0. O sea, ¿qué tengo que escribir yo? Que 7x... Serían todos los reales menos 5 séptimos. O Correcto. 7. Está bien lo que decís, perfecto. Pero lo tengo que plantear de una manera más amplia. Tengo que decir que todo el denominador tiene que ser distinto de 0, porque vos sacaste rápido el 5 séptimos, pero si yo acá pongo, en vez de 7x, ahora lo vuelvo, 3277, y acá pongo 512, por ahí la respuesta se puede complicar un poquito más, ¿sí? No lo voy a hacer. Entonces, decimos, lo que yo quiero, lo que yo tengo como condición en este caso, que 7x menos 5 sea distinto de 0. ¿Qué implica esto? Que 7x sea no igual, sino distinto de 5. Trabajamos en... Y por último, decimos x va a ser distinto de, como dijo el compañero, de 5 séptimos. Entonces ya acá podemos decir que el dominio de G van a ser cualquier número real, excepto los 5 séptimos que habíamos hablado recién. A ver, esperen que el chat está ardiendo. Bien, perfecto. Sí. Si quieren, abran el micrófono porque se me complica a mí abrir el chat. Muy bien. Si no hay dudas, continuamos con otro dominio sencillo. Por ejemplo, vamos con un tercer ejemplo. Vamos a suponer que tengo raíz cuadrada, menos más raíz cuarta de 3x más 8. Y obviamente esto se va a llamar f de x. Ahí está. La función que se llama f de x, cuya ley es raíz cuarta de 3x más 8. Bueno, ¿cuál será el dominio de esta función? La pregunta es, ¿cómo analizo? Sí. Los reales positivos serían. No. Ahora vamos a ver por qué. ¿Qué es lo que necesito? Ustedes estuvieron viendo... No hay que igualar lo de adentro que sea distinto 0 y después, en base a eso, definir que sean desde ese punto hacia lo más infinito. No, sería que 3x más 8 sea mayor o igual a 0, ¿no? Correcto. Ahí estaría mejor expresado lo que dijeron los otros compañeros. Sí. ¿Qué es lo que necesito y por qué se da eso? Recuerden que ustedes tienen una raíz de índice 4, las raíces de índice par, como la raíz cuadrada, la raíz cuarta, la raíz sexta, la octava. ¿Se acuerdan que hablábamos de esas famosas dos soluciones? Por un lado, para la imagen. Acá vamos a aclarar
Esto sería más, ¿sí? Ahí. Vamos a tomar las raíces, la solución positiva de esa raíz cuarta, porque también podría tener esta función con el signo menos adelante, donde tomaría las raíces negativas. Entonces, ¿qué necesito? Yo sé que todas las raíces de índice par, el número radical donde yo voy a obtener la raíz, necesito que todo lo que está acá adentro, todo esto que aparece ahí, 3x más 8, no sea cualquier número, para que tenga sentido esta función. Necesito que 3x más 8 sea positivo o sea 0. O sea que necesito que 3x más 8 sea mayor o igual que 0. Y acá esto implica que yo resuelva esta inecuación, como estuvieron creo que viendo con Matías, cómo se resuelve esta inecuación. El tema es que, pero que lo sepan, se tienen las leyes de las inecuaciones o de las desigualdades, tienen cierta similitud, alguna que otra similitud con las igualdades. En este caso podemos trabajarla como una igualdad, es decir, 3x mayor o igual que menos 8. Después podemos pasar el 3 dividiendo, en realidad lo que hago no, yo digo pasar el 3 dividiendo es medio grotesco, ¿no? En realidad lo que hacemos es multiplicar y dividir por 3 en ambos miembros de la desigualdad. Me va a quedar x mayor o igual que menos 8 tercios. Bueno, los valores donde 3x más 8 van a ser mayor o igual que 0 se van a dar cuando x sea mayor o igual que menos 8 tercios. En consecuencia, vamos a ver que el dominio de esta f va a ser igual a ese intervalo. El intervalo cerrado de menos 8 tercios a más infinito. O directamente infinito positivo. No necesito ponerlo de más. Bien, si no tienen dudas, continúen. Bien. Perfecto. Profe, digamos, el corchete del infinito, ¿no tiene que ser un paréntesis en vez de un corchete? Y tenés razón, una barbaridad eso. Muy bien, era para ver si estaban atentos. ¿Cómo te llamas vos? Ah, no, Santiago. no. ¿Cómo? Santiago. Santiago, El sí. mejor alumno, muy bien, Santiago. Sí, tiene que ser un paréntesis porque el infinito no se puede cerrar. Fue un error mío de tipeo. Es cierto. Gracias por... De nada. Vamos a ver, antes de seguir con estos dominios, yo les voy a hacer, vamos a hacer una especie de repaso de algo que tendrían que haber visto en la escuela secundaria, no sé si lo vieron, pero repaso, vamos a llamarlo, repaso. El repaso este que vamos a hacer constituye en hacer un análisis un poco de este tipo de ecuaciones que se llaman ecuaciones de segundo grado. ¿Sí? Y en relación a esta ecuación de segundo grado, ustedes sabían que esta ecuación de segundo grado suele tener dos soluciones que se obtienen de esta manera, se ponen x1, 2, ¿sí? Porque hay dos soluciones, x sub 1 y x sub 2, es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4a por c y todo esto dividido 2a. Bien. Hay algo que no me gusta. Acá hay algo que no me gusta. El primer paréntesis no tendría que estar afuera de la raíz. Ahora sí. Ahora creo que me va a quedar.
Ahí tenemos. Ahora sí está bien. Estos paréntesis no tendrían que estar ni este. Lo que pasa es que se me borra todo. Bueno, hagan de cuenta que este paréntesis que aparece acá no está. ¿Sí? No está y este otro tampoco está. Ahí, profesor, donde tiene los símbolos que tenía recién, está una opción que dice fracción que le permite escribirlo como usted quiere. Ah, sí, acá arriba. Este. Sí, pero yo a veces devago para no usarlo porque me lleva más tiempo, no lo utilizo, pero sí, es cierto lo que vos me decís. Bueno, en general, lo que vemos acá es que tenemos esto que se llama la resolvente de la ecuación de segundo grado. Por otra parte, si quieren hacer preguntas, abran el micrófono. Salgo de acá y sé que esto me da, dijimos, dos soluciones, ¿sí? Dos soluciones que son, voy a expresarlas, una solución Sí, se va a llamar x sub 1 estoy en otra clase. y la otra solución se va a llamar, Se lo repito. o sea que tenemos dos soluciones concretas. Eso me permite a mí hacer una factorización de lo que se llama el trinomio de segundo grado. O sea, cualquier trinomio de segundo grado se puede factorizar por medio de a por x menos x1, donde x1 es esta primera raíz que aparece acá. Verde, ahora acá, ¿sí? El numerito me permite a mí y por el factor x menos x2, donde x2 es el otro factor que me aparece acá. Entonces en verde, me queda lindo. Y acá tendría que poner una parte en verde, una parte en negro. Todo eso lo voy a dejar en negro. Entonces, esto es una forma de factorizar el trinomio de segundo grado. Yo no sé si ustedes lo sabían, algunos tal vez sí, del trinomio, vamos a decir, para que quede después. Bien. Bueno, hasta ahí estamos. Ahora, si yo tengo cualquier trinomio o cualquier función de este tipo, aguarden un segundo que vamos a sacar el WhatsApp. Bien. Una función de este tipo, ax cuadrado más bx más c. Fíjense que esta función, que no tiene nada que ver con esta ecuación y no tiene nada que ver con este trinomio que estoy factorizando, son tres cosas distintas, pero guardan una relación entre ellas. O sea, esto que está acá, esta estructura, es igual a esta otra estructura. Acá no tengo una ecuación, acá lo que hice fue, a partir de esto, ¿cómo lo podría factorizar? Acá sí tengo la ecuación, y acá tengo una función. ¿Qué relación hay entre todos estos elementos? Que si yo quiero graficar una función de este tipo, lo puedo hacer mediante dos valores o tres valores, observando tres valores. Primero, si tengo x1 y x2. Estos dos numeritos me dan la intersección de la función con el eje x. Las raíces. Que son las raíces de la ecuación. Las raíces de esta ecuación, si yo lo traslado a la función, son raíces de la ecuación y son los puntos de intersección de la función con el eje x. Mientras que este valor a me indica si la gráfica de esta función, cuya gráfica se llama parábola, después lo vamos a ver con mayor profundidad, ahora yo quiero dar un pantallazo. Este valor de a me indica si la curva tiene la panza para arriba o la panza para abajo. En realidad, cuando hablamos de panza, hablar bien, diríamos la concavidad de la curva. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo de todo esto que vimos. Vamos a suponer que yo quiero graficar muy rápidamente la función x cuadrado más 5x menos 6. ¿Qué valores necesito?
necesito el valor de A, que vale 1. ¿Por qué? Porque si A es positivo, lo que acá, o sea, el coeficiente que acompaña a x cuadrado es positivo, eso quiere decir que la curva va a tener la panza para arriba. Y si no, la curva va a tener la panza para abajo. En realidad, ahora no voy a decir más panza, porque panza tienen las personas, en realidad tampoco sé si se dice bien panza. Como no soy médico, tendría que decir estómago, de una manera más elegante. Acá ya tampoco vamos a decir más panza, porque queda como muy soez o muy grotesco, vamos a decir concavidad. Si tiene la concavidad para arriba, este numerito va a ser positivo. En este caso, como es 1 y 1 es positivo, va a tener la concavidad para arriba. Si fuera negativo, tendría la concavidad para abajo. Y las raíces, que vamos a sacar rápidamente, vamos a hacerla por medio de la resolvente. Vamos a hacerle caso al compañero que me pidió. Y era menos b, que b es el coeficiente que acompaña a x, que sería menos 5, más menos la raíz cuadrada de b cuadrado, b sabemos que es 5, que me da 25, menos 4 por a, que vale 1, por c, que vale menos 6, y sobre 2a. A vale 1, o sea que tengo 2. De ahí puedo... Acá me dicen que puede ser una parábola triste o una parábola alegre, están diciendo en chat, eso nunca me lo habían dicho. Está bien. Claro. Triste sería si es con la panza para arriba. Bueno, de todas maneras va a tener panza esa parábola. Tener panza no es algo tan alegre, ¿no? Puede traer problemas o trastornos. Y triste porque es como una mueca, una sonrisa triste. Y alegre porque una sonrisa. Perdón, Así estaba relacionado por ese lado. Bien, ¿qué es lo que me da esto? Bueno, vamos a hacer la cuenta, a ver si... Wow, se me fue para cualquiera. A ver, ¿qué es lo que me da esto? Vamos a hacerlo despacio, a ver si lo puedo hacer. Me va a quedar menos 5, lo dejo como está. Vamos a poner otra cosa de estas. Tendría menos 5, voy a hacer rápido lo de la raíz. A ver, 4 por 1, 4 por menos 6, 7. menos 24. Con el menos 1 te queda. 24 más 25, 49. Me da 7 la raíz sobre 2. Así que las dos raíces que tendría acá, que serían x1 y x2, ya las pongo acá, x sub 1 me va a dar menos 5 más 7, me da 2, dividido 2, 1. Y x2 me va a dar menos 5, menos 7, menos 12, dividido 2 menos 6. O sea que las raíces son 1 y menos 6 de, no de esta función, ¿sí? Sino de una ecuación de este tipo. Menos 6 igual a 0. Bueno, esos datos de esta ecuación me permiten hacer una gráfica rápida de esta parábola. Si recordamos que A vale 1, x1 es 1 y x2 es menos 6, ¿cómo la puedo graficar rápidamente? Creo que están viendo el GeoGebra. Rápidamente la puedo graficar de esta manera. Como GeoGebra voy a decir 1 y menos 6, que son las dos raíces de la ecuación de segundo grado, los marco en el eje X, son los puntos de intersección en el eje X. Y menos 6, que es el otro punto, esperen que anda por acá. Y ahí voy, menos 6, ahí ya. Ahí tengo dos puntos de la gráfica de la parábola. La curva esta, que es una ecuación, es una función de segundo grado, una ecuación de segundo grado, en realidad la función asociada a esa ecuación, tiene esos dos puntos de paso. Descubro los dos puntos de intersección con el eje X. Ahora, ¿cómo voy a hacer la gráfica?
yo sé que tiene la panza para arriba, o sea que la curva va a ser una cosa más o menos así. Yo la hago con esto porque no la puedo hacer con el GeoGebra todavía. Sería algo así, ¿sí? O sea, va a pasar más o menos por acá. No sé bien por qué puntos va a pasar, pero voy a saber de esta manera, voy a poder tener una aproximación de mi gráfica, que ahora voy a hacer rápido, para que la vean. Profe, Sí. ¿no habría que calcular el vértice? Está, el compañero me está diciendo, no habría que calcular el vértice. Sí, yo por ahora prescindo de eso, se puede calcular el vértice. El vértice es justo este puntito que aparece acá, a ver si lo vemos más chico, de la parábola. Este punto sería el vértice de la parábola. Marcar ahí, ¿sí? Ese punto me da, digamos, la división de las dos ramas. Ahí tengo de un lado y otro las ramas que son simétricas. Ahí podemos ver. Este punto se puede calcular, por ahora no me interesa. Por ahora lo que me interesa es que yo pueda hacer una gráfica rápida de una ecuación de segundo grado. Con el coeficiente del término cuadrático me dice cómo va a ir la concavidad, en este caso para arriba. Y con los dos puntos de intersección obtengo no la gráfica precisa, acá yo hice la gráfica precisa con la computadora, sino una gráfica aproximada, que es lo que me interesa, una gráfica aproximada. Ahora vamos a ver por qué. El chat está a full. Sí, está bien, el valor intermedio. Acá un compañero, que no me acuerdo cómo se llama, porque se me fue recién el nombre, me dice que, o me da a entender que, bueno, ya que estamos lo vamos a calcular. Jorge, es cierto. Jorge dice, ¿cómo calcular este puntito? Ese punto que está ahí. Ahora lo vamos a ver. Ya que lo quieren saber. Que se llama el vértice de la parábola. Para calcular el vértice, ustedes lo que hacen es, toman las dos raíces, que en este caso son 1 y menos 6, y hacen la semisuma. O sea, para calcular el x del vértice, lo voy a llamar así, espero que se vea, lo que voy a hacer es tomar x1, o sea, la primera raíz, sumársela a x2, y a todo esto lo dividimos por 2. O sea, hacemos la semisuma. Bueno, no me salió. Quiere quedarse. Sacamos eso, sí, y este paréntesis también. Ese sería el cálculo del x del vértice. Entonces, el x, la coordenada x del vértice, para nuestro caso sería 1 menos 6 dividido 2. No le acierto con Sería lo mismo que poner menos b sobre 2 por a. También, menos b sobre 2 por a, correcto. Es otra posibilidad. Esto me va a quedar menos 5 medios. ¿Sí? El compañero dice que el x del vértice también se puede calcular por medio de una fórmula que no vemos acá, que sería menos b sobre 2a. Ahora lo voy a anotar para que después les quede. Yo les puedo subir este pizarrón a Classroom. Vamos a anotar, sería menos b dividido 2a. Bien. Esto me da la coordenada x. ¿Qué quiere decir? Que esta coordenada que aparece acá, esta coordenada que está acá, este número que está acá en realidad en x, ¿sí?, va a valer menos 5 medios. Ustedes me podrán decir, ¿cómo obtengo la imagen de ese menos 5 medios? Bueno, es muy sencillo. Para calcular la imagen o el y del vértice, poner así, hago f en x del vértice. Y ahí lo tengo. En este caso, el y del vértice sería, en este caso particular, sería f en menos 5 medios, que me da un número
horrible que pueden calcular, que a mí no me interesa que lo calculen en este momento. Después lo pueden poner y me lo pueden decir. Bien. A lo mejor esto lo vieron con Matías. Bueno, vamos a hacer, o sea, de este repaso voy a seguir con el mismo ejercicio, con calcular el dominio de las siguientes funciones. Me voy a olvidar un poco de este repaso. Y voy a ir a un cuarto ejercicio, donde lo que yo quiero es calcular el dominio de esta función. Raíz cuadrada de x cuadrado más 5x menos 6. ¿Cómo hago para calcular el dominio de esta función? Bueno, hay cosas que ustedes ya seguramente manejan, o sea que ya me pueden contestar de esto. Y lo que me podrían decir de esta función que ahora no se está viendo, ahí la ven, ¿sí? Una cuestión que me podrían plantear es que como tengo una raíz cuadrada, todo el numerito al cual yo le voy a extraer esa raíz cuadrada tiene que ser mayor o igual que 0, porque no puedo calcular raíz cuadrada en números negativos. Entonces, ¿qué tendría que plantear? Tendría que decir que para analizar el dominio, para hallar el dominio, necesito que x cuadrado más 5x menos 6 sea mayor o igual que 0. Yo acá podría recurrir, o sea, yo descubro o trato o resuelvo esta desigualdad que estoy planteando, automáticamente descubriría cuál es el dominio de la función. Ahora bien, yo me quiero plantear además cómo lo hago, porque ahora no es tan fácil como antes. Es una ecuación de segundo, o sea, perdón, es una desigualdad que involucra un trinomio de segundo grado. Entonces, ese método gráfico que recién les dije, rápido, me permite a mí, ¿sí?, obtener el dominio de esta función de manera rápida. ¿Cómo? Haciendo una interpretación geométrica de la solución de esta inecuación. ¿Cómo vamos a hacer para ver la solución de esta inecuación? Ustedes siguen viendo todavía el Word, ¿verdad? No, ahí se ve el GeoGebra. ¿Se ve el GeoGebra? Perfecto. Y se ve que yo estoy manipulando acá porque quiero llevarlo al Paint. Ahí estamos, ahí se ve el Paint seguramente. ¿No se ve? Yo todavía no. El Paint no se ve. Entonces no lo van a ver, no se los voy a dejar ver. Quiero hacer, cortar la gráfica y mandarla a... esperen que no se quiere, no sé qué pasó. Ah, porque tengo puesto... Guarden un segundo. Ahí voy. Aguárdame que tengo un problema. Esto me suele suceder, pero ya va a pasar. Quiero ver la gráfica con ustedes. Ahí estamos. Ahora sí. ¿Están viendo el Word o no? No. ¿No? No, se sigue viendo el GeoGebra. No, profe. ¿Ahora? Sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahí sí. Bueno, la gráfica me quedó muy para abajo, pero ahora vamos a ver todos juntos, si Dios quiere. Bueno, ¿qué quería mostrarles? Ustedes vieron cómo hacer esta gráfica, la voy a achicar un poquito, esta gráfica que está acá, de alguna manera la vieron antes, la hicimos, vieron cómo la construimos, y fíjense que, ¿cómo hago para relacionarla con esta desigualdad? Con la x cuadrado más 5x menos 6. Yo que estoy planteando acá, que si esto que está acá fuera una función, yo lo que estoy buscando es cuándo sus imágenes son mayores o iguales que 0. ¿Sí? Porque quiero relacionar la inecuación con la gráfica. Si yo miro esta expresión, si la tomo como una función, su gráfica sería la que estoy marcando yo acá.
que la achiqué bastante, pero se ve. Ahora, ¿cuándo esto sería mayor o igual que 0? Y fíjense que todo lo mayor o igual que 0 lo vamos a ver del eje X para arriba. Del eje X para abajo vamos a ver todos los valores negativos. De acá para abajo veo todos los valores negativos. De acá para arriba veo todos los valores positivos. O sea, cuando esta curva, ¿sí?, lo que representa gráficamente a esto es mayor o igual que 0. Fíjense que sería desde acá, este tramito, y desde acá, desde B para arriba y desde A para arriba. Eso es lo que con Matías el viernes veíamos, que son Ah. los intervalos. Cuando un intervalo da positivo, el siguiente da negativo, el siguiente da positivo y así. Exactamente. No sé si lo vieron con este método. No. No me escucharon. No, Mirar. Observábamos una. claro, Lo hacían así. hacíamos la inecuación y buscando los conjuntos de solución, veíamos si tenía que ser mayor que 0 o mayor o igual que 0, tomábamos los conjuntos que quedaban en positivo, digamos. O sea, hacíamos En la recta de los reales. De los reales, claro. Está bien, pero no. Y ahí vamos. Pero la solución no era gráfica, era analítica. Exacto, claro. No Ahí. hacíamos la parábola. Claro, eso era la pregunta que yo hacía, porque acá tengo algo alternativo relacionándolo con la gráfica. Por eso, cuando yo les di ante el método, me interesaba hacer una gráfica rápida, porque el objetivo del problema no es hacer una gráfica linda. En este momento, y este problema que planteo, no me interesa hacer una gráfica exacta, precisa. Me interesa ver, o sea, la voy a usar para analizar una inecuación rápidamente de segundo grado. ¿Para qué valores de X se da esta zona que es positiva y esta zona que es positiva? Fíjense que de acá para acá tengo todo lo que me da la imagen positiva. Y de acá para acá tengo todo lo que me da también una imagen positiva. ¿Se acuerdan que este punto acá dice menos 5? Este punto era menos 6. Menos 6. Y este punto A era 1. Pero, o sea, acá, mirando la gráfica, veo que la solución de esta inecuación es menos infinito abierto, menos 6, unión 1 más infinito abierto, creo que no corchete. Y acá, o sea, esta solución se da cuando esto es positivo, pero cuando se hace 0. Se hace 0. Cuando pasa por las raíces. O sea, por menos 6 y por 1. Ahí creo que no puedo. Así la pude. Ahí está. No se quiere salir este cosito acá. No lo puedo sacar a este corchete, a esta paréntesis que no tiene que estar. ¿Sí? O sea que sería de menos infinito a menos 6 y de 1 a más infinito. Si no hay preguntas, continúo. Hago otra. El dominio sería entonces la unión de esos dos conjuntos. Correcto, el dominio sería coincidente con la solución de la inecuación. Claro, es igual al dominio de... Ahí. Exacto, ahí ya tengo el dominio, que lo hice sin necesidad de hacer toda la cuestión analítica, ¿sí? Que también implica resolver la ecuación de segundo grado, ver cuáles son las raíces, porque para factorizar el trinomio de segundo grado. Vamos a hacer otro, parecido, para que lo vean, un número quinto. Estoy yendo despacio, lo más despacio que puedo, las primeras clases, para que se puedan ayornar. Si no entienden, por favor, consulten. Vamos a hacer una función g de x que sea raíz cuadrada, vamos a ir con las raíces cuadradas de menos 2x cuadrado más
x, aguarden un segundito, más 2. Esta función, y lo que quiero es, como venía hasta ahora, tratando de hallar el dominio. Es muy parecida a la anterior, o sea que voy a hacerla medio rápida. La cosa sería más o menos así. ¿Qué es lo que hacemos? Primero, yo quiero acá, no me interesan las inecuaciones, no me interesa nada. Me interesa saber cuál es el dominio de esta función. ¿Cómo lo puedo hacer más rápidamente? Bueno, primero pensando lo siguiente, que la condición que yo necesito para que esta función tenga sentido es que todo lo que está bajo la raíz sea positivo o cero, porque si no, no existe la raíz cuadrada de un número negativo. ¿Cómo me puedo auxiliar con esto? Bueno, puedo volver al método gráfico. Acá me va a llevar más tiempo porque tengo que hacer un par de análisis. ¿Cómo hago el método gráfico? Trato de analizar las raíces de esta ecuación, porque eso me va a permitir a mí, las raíces de la ecuación de segundo grado, o sea, igualando a cero toda la expresión que está mayor que cero. Ahí obtengo las raíces. ¿Cómo obtenemos las raíces? Con la formulita que vimos antes, que era menos b más menos 3 más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, b vale 3, menos 4 por a por c. Lo voy a hacer medio rápido, ya somos como inteligentes, ya estamos grandes. Sería menos 4 por menos 2, que vale a, es 8 positivo, por 2, 16. Y a todo esto dividido menos 2, o sea, perdón, 2a. Así que 2 por menos 2, derecho le meto menos 4. ¿Qué soluciones tengo acá? Bueno, vamos a ver, tendré dos soluciones posibles. Una solución posible, la hago rápido esta vez, después ustedes la pueden verificar que no les miento. 9 más 16 me da 25, la raíz de 25 me da 5. Sería menos 3 más 5 me da 2 positivo. Dividido menos 4 me da menos 1/2. Primera raíz. Y la segunda raíz me va a quedar menos 3 menos 5 es menos 8. Dividido menos 4 me da 2 positivo. ¿Qué quiere decir? A ver si tengo, vamos a compartir una pantalla. A ver si Ahí el dominio estaría entre el -1 y el 2. ahora lo analizamos. Espérate que ahora lo analizo. A ver, voy a ver si puedo hacer una rápida, una eje Y. No le voy a poner flechas para no hacer más rápido. Eje X, ¿sí? Tendría que tener una flecha. Lo puedo hacer, pero no voy a perder. ¿Me siguen con esto? Una gráfica, eje Y, eje X. ¿Cuál es el objetivo de esto que estoy haciendo? Voy a tratar de hacer una representación gráfica muy rápida de esto que tengo acá. Tengo menos 1/2 y 2 como raíces. ¿Qué quiere decir? Que acá voy a buscar en este eje el menos 1/2, ahí, vamos a suponer que está acá el menos 1, no, ahí no puede estar, ahí está el 2. Y acá está el menos 1/2. No sé si me siguen. Sí, sí. Bien. Sí, sí. Y fíjense que esta porquería que tenemos acá, esta ecuación de segundo grado tiene coeficiente del término cuadrático negativo, o sea que la famosa panza de la que hablábamos antes va a ser para abajo. Quiere decir que yo lo que hago acá es agarro un lápiz y digo, bueno, esto tiene la panza para abajo, más o menos esto va a ser así. Hagan de cuenta que esto es una parábola, ¿sí? Ahí tiene que estar el 2. Una parábola media así, la vamos a hacer más linda, ahí me sale un poquito mejor. No sé si ven que eso es una parábola. Fíjense Sí, sí. que el objetivo en este caso, no les estoy pidiendo dibujen tal función, hagan una gráfica perfecta. Lo que me interesa, incluso con esta herramienta que tiene, es un pizarrón del Zoom, lo que yo veo ahí, si este numerito que está acá es 2,
y este numerito que está acá es menos 1/2, yo puedo ver ahí cuando esto es positivo, en qué zona es positivo. Tengo algo más, acá estaba cambiando de color, pero no puedo, no me deja. Acá text, no puedo graficar. Bueno, me quedo con el azul. ¿Cuándo es positivo esto? Fíjense, todo lo que está por encima del eje X sería... Desde menos 1/2 a 2, ¿sería? Correcto. Esperen que estoy buscando un lapicito y no sé dónde puedo graficar, escribir. ¿Dónde puedo escribir? Acá. Acá tengo un color. Desde aquí, no quiero sacar esto. Voy a poner en rojo. Se me fue el lápiz. ¿Dónde está el lápiz? Alguien que me ayude, que me diga dónde está el lápiz, que no me encuentro, lo perdí. No, No vemos los controles, profe. Yo veo la pantalla blanca. ¿No ven Sí, los bueno, controles? ¿No se ven los controles? No, Digamos, los de ustedes, digamos, los donde tiene las cosas no los veo. Ah, está bien. Bueno, sería por acá, a ver si ven donde yo el cursor muevo. sí, Sí. sí, sí. O sea que toda la zona positiva sería esta. Todo esto que tengo acá. No me doy por vencido, lo estoy buscando, pero... A ver, no puedo, no sé qué pasa. Pero, a ver si lo tengo acá. Bueno, a ver, acá. No quiere. Bueno, sería esta zona, eso lo ven, así que no había problema. Igual se entiende, profe, se entiende. Iría de menos 1/2 a 2, gracias. Iría de menos 1/2 a 2, o sea que la solución, volvemos a este Word, acá automáticamente diría que la solución de esta inecuación sería de cerrado, acuérdenme, cerrado, menos 1/2, 2. También cerrado porque necesito que sea mayor o igual que a 0. Y el dominio de esta función, dominio de la función g, no sería otra cosa, lo mismo que antes. Menos 1/2, 2, porque en realidad es la solución de la inecuación. Y ahí terminó el problema. Entonces, el objetivo de hacer esta gráfica o de hacer este análisis de la gráfica no era hacer una gráfica perfecta como vieron que yo hice con la herramienta de Zoom, sino que el objetivo es hacer una aproximación, un bosquejo de la gráfica, tener una idea de su forma para interpretar, para poder resolver la inecuación rápida sin tener que llegar a el método analítico, que también si lo hacen es válido. Yo así no quise no perder tiempo. ¿Tienen alguna pregunta más para hacer? Si no, continúo. No, profe. No, perfecto, no estaba leyendo el chat a ver si alguien... Puede ser que lo que hizo que cambie todo en este ejemplo con respecto al anterior fue que el producto de la X, o sea, lo que vendría siendo el A, en este caso era negativo, y eso hizo que la solución esté entre ambas raíces, y en el caso anterior, al ser positivo, hizo que esté desde una raíz hacia el infinito y de la otra raíz hacia el menos infinito. Exactamente, esa sería la conclusión. Sí. Claro. Sí, correcto. En caso que tenga este formato, que sea de segundo grado y que esté sobre... Siempre hablamos de una inecuación de segundo claro, grado. de segundo grado y que esté, claro, que necesitemos que sea mayor o igual a 0. Correcto, sí, siempre que necesitemos eso, porque podemos necesitar otra cosa que sea menor o igual que 0, no en este caso, pero en otra función, analizar si varía la inecuación, claro. todo. Correcto, es lógico lo que plantean. Vamos a poner ahora otra que sea x cuadrado más x más 1. Dominio de esta función de h de x, eso es lo que quiero analizar. Bueno, aparentemente esta que aparece acá es muy parecida a las anteriores.
Entonces, la gente tiende a pensar que vamos a tener que hacer lo mismo. Ahora, acá hay una gran diferencia. Esto que está muy chiquitito acá, y que ahí creo que lo ven más grande, que es este numerito que se llama índice de la raíz. Ese numerito me está marcando una cuestión muy particular, que tengo una raíz de índice impar, y las raíces, en este caso 3, ¿no? Las raíces de índice impar no tienen restricciones. O sea, la raíz cúbica de 8 existe y la de menos 8 también existe. La raíz cúbica de 436 existe y la raíz cúbica de menos 2527 existe. O sea, la raíz cúbica existe para cualquier valor del radicando. En consecuencia no tengo ningún problema. Acá no tengo que hacer ningún análisis. ¿Qué digo? Dominio de esta función automáticamente son todos los reales. El problema lo voy a tener cuando el índice sea de índice par. En la raíz el índice sea de índice par y eso me va a traer un análisis posterior que es decir, bueno, todo lo que está bajo la raíz tiene que ser mayor o igual a 0. No así las de índice impar que no me van a traer ningún tipo de problemas. Quería aclararlo ahora que estamos viendo lo del dominio. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Bueno. No. ¿No? Bien. Bueno, yo estuve viendo lo de la gráfica, estuvimos viendo dominio. Ahora vamos a empezar a analizar algunas funciones particulares, ¿sí? Que después les van a servir a ustedes para hacer un análisis. Un análisis no, para hacer gráficas más que nada, y para hacer análisis también. Vamos a graficar las funciones a partir de ahora, a partir de ciertos paradigmas, de ciertos patrones. Vamos a decir, yo conozco, o yo les voy a explicar, vamos a estudiar una función, el compañero dijo recién antes la función constante, y muchos de ustedes es muy probable que no supieran qué es la función constante. Bueno, eso es lo que vamos a hablar ahora, de ese tipo de funciones. Vamos a ponerle a algunas funciones un nombre determinado, y a partir de ese nombre vamos a analizar su ley y a realizar su gráfica. Serán unas 10 funciones, unos 10 paradigmas, unos 10 patrones. A partir de esas funciones, nosotros vamos a graficar otras funciones. ¿Por medio de qué? Decir, bueno, esta otra función es parecida a la constante, o es parecida a, vamos a ver lineal, constante, cuadrática. Vamos a ir viendo distintas funciones que vamos a analizar, y vamos a ver otras que no están dentro de ese análisis. Vamos a decir, bueno, esta puede entrar dentro del paradigma, a ver cómo la graficamos. No vamos a hacer muchas funciones porque el objetivo de graficar, para eso tienen la computadora o tienen cualquier programa. El GeoGebra el que estoy usando yo, es muy útil porque es un programa que, como vieron, se trabaja online y además es un software libre. Para el tema de las gráficas, y además son bastante entendibles. ¿Alguien tiene un problema con el ¿Cómo micrófono? tomaste Pepsi hoy? Ahí está. ¿Querés Pepsi vos? Si se apaga el micrófono vamos bien, chicos, vamos mejor. Entonces, vamos a ir viendo eso. Hoy no vamos a tener mucho tiempo, porque ya estamos casi terminando, pero la próxima clase lo vamos a terminar. Vamos a ir viendo como primera función, no puedo parar esto, sí, ya está. Ahí la vamos a hacer un poco más chiquita. Vamos a entrar a analizar la función constante. ¿Sí? ¿Qué características tiene la función constante? La función constante es una función de este tipo. Es una función que va de reales a reales. La función va a tener esta característica. F de x va a ser igual siempre a un numerito, k, donde k va a ser un número real. ¿Esto qué quiere decir? Un ejemplo de función constante.
una función constante, una ley, vamos a poner directamente la ley. F de X podría ser igual a 5. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo quiero obtener el valor numérico de la función y quiero, me voy rápido para arriba, guárdenme. Voy rápido para abajo. Y quisiera hacer una gráfica y quiero construir una tabla como hicimos la clase pasada, que tenemos X y F de X. ¿Qué pasa acá? Si X vale 1 en esta función y vale 5, quieren podemos poner F en 1, ¿sí? Y F en 1 me va a dar 5, ¿tá? Porque acá no tengo ninguna X. Fíjense que una característica de la función constante es que dentro de su ley no tengo ninguna X. ¿Qué quiere decir? Que para todos los valores que yo ponga de X, acá F en 2, va a ser 5. Si pongo 3, F en 3 va a ser 5. F minúscula. O sea, siempre la función me va a dar como imagen 5. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo vaya a graficar esta función, vamos a salir esta parábola, no sé si ven el GeoGebra. ¿Lo ven? Sí, sí, lo vemos. ¿Se ve el GeoGebra? Ahí estoy haciendo algo nuevo. Ahí se ve el GeoGebra. No, Sí. estamos viendo el Paint. El Paint se ve. Ah, sí, el Paint está bueno. Claro, era el Paint, por eso me parecía. Esperen que ya... Lo que pasa es que yo puse el Paint. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué quiere decir? Cuando X vale 1 y vale 5, un punto de paso de la gráfica de la función va a ser 5. Si vale 2, vale 5. Si vale 3, vale 5. Si vale 4, vale 5. Si vale menos 3, vale 5. Si vale menos 6, vale 5. O sea, siempre me va a dar 5. ¿Qué quiere decir? Si yo uno todos esos puntos, porque esta función tiene dominio en todos los reales, puedo poner cualquier número real. Fíjense que... No me salió. Gracias a Dios. Tienen que la voy a poner rápido. Ahí está la función f de x igual 5 y ahí se me infiltró. Estamos esa porquería ahí. Ahí está. Ahí saco toda la porquería que estaba poniendo. Ahí estamos. Fíjense, esto siempre me da 5. Para todos los puntos. Esa es una función constante. En realidad esto es la gráfica de una función constante. ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo puedo escribir para teorizarlo? De la siguiente manera. La función constante va a ser una función que si yo la quiero graficar, va a ser algo así. A ver si puedo hacerlo rápido. Voy a tener eje Y, espero que se vea. No es fácil la virtualidad. Eje Y, eje X. Acá sí le puedo poner 2. Y voy a ver que esta función f de x igual a acá va a ser una cosa así. No quiere. Hago lo mismo que hice antes. Ahí estamos. Esa sería la gráfica de la función. Va a ser esta gráfica. ¿Y acá qué veo? ¿Qué analizo de esta función f de x igual a k donde k es cualquier real? Bueno, que el dominio de la función van a ser todos los números reales, sin excepción. ¿Por qué? Y bueno, porque yo puedo poner cualquier x, total siempre me va a dar k. Y la imagen de la función, ¿cómo la descubro? ¿Cómo la veo? ¿Cómo la calculo? ¿Cómo la analizo? Bueno, esa es la gran incógnita que vamos a ver la clase que viene. La clase que viene, vamos a seguir.